Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Bienvenidos todos a nuestra celebración. San Pablo no descarta ninguna ocasión para anunciar a Jesucristo. Con las posibilidades que le da el hecho de ser ciudadano romano, pide ser juzgado en Roma. Así llevará el Evangelio también a la capital del imperio. Pidamos al Espíritu Santo esta sabiduría para que, aun en circunstancias que parecen adversas, encontremos el camino para anunciar el Evangelio. Iniciamos nuestra celebración cantando. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu, que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semillas de otro reino, somos testimonios de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor resucitado esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos en este tercer día de nuestro novenario a nuestra Madre, la auxiliadora de todos los cristianos. Y recordemos, como decía San Juan Bosco, el que confía en la Virgen Auxiliadora jamás será defraudado. Pidamos nuestra iglesia, pidamos por nuestras familias y especialmente don Bosco, que ha trabajado tanto con los jóvenes, que por intercesión de nuestra Madre, la auxiliadora de los cristianos, podamos estar bien cercanos a nuestros jóvenes y que ellos sigan el camino del Señor. Al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores ante Dios. Que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que por la glorificación de tu Hijo y la venida del Espíritu Santo nos abriste las puertas de la vida eterna,
Al participar de un don tan grande, concédenos que se acreciente nuestra entrega a tu servicio y que vivamos con plenitud las riquezas de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. El rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea y fueron a saludar a Festo. Como ellos permanecieron varios días, Festo expuso al rey el caso de Pablo, diciéndole: Félix ha dejado a un prisionero, y durante mi estadía en Jerusalén, los sumos sacerdotes y los ancianos de los judíos presentaron quejas pidiendo su condena. Yo les respondí que los romanos no tienen la costumbre de entregar a un hombre antes de enfrentarlo con sus acusadores y darle la oportunidad de defenderse. Ellos vinieron aquí y sin ninguna demora me senté en el tribunal e hice comparecer a ese hombre al día siguiente. Pero cuando se presentaron los acusadores, estos no alegaron contra él ninguno de los cargos que yo sospechaba. Lo que había entre ellos eran no sé qué discusiones sobre su religión y sobre un tal Jesús que murió y que Pablo asegura que vive. No sabiendo bien qué partido tomar en un asunto de esta índole, le pregunté a Pablo si quería ir a Jerusalén para ser juzgado allí. Pero como éste apeló al juicio de su majestad imperial, yo ordené que lo dejaran bajo custodia hasta que lo enviara al emperador. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor tiene su trono en el cielo. El Señor tiene su trono en el cielo. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y nunca olvides sus beneficios. El Señor tiene su trono en el cielo. Cuanto se alza el cielo sobre la tierra, así de inmenso es su amor por los que lo temen. Cuanto dista el oriente del occidente, así aparta de nosotros nuestros pecados. El Señor tiene su trono en el cielo. El Señor puso su trono en el cielo, y su realeza gobierna el universo. Bendigan al Señor, todos sus ángeles, los fuertes guerreros que cumplen sus órdenes. El Señor tiene su trono en el cielo. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Habiéndose aparecido Jesús resucitado a sus discípulos, después de comer, Jesús resucitado dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Le volvió a decir por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: sí, Señor, sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntara si lo quería y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas.
Te aseguro que cuando eras joven, tú mismo te vestías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás tus brazos y otro te atará y te llevará a donde no quieras. De esta manera, indicaba con qué muerte Pedro debía glorificar a Dios. Y después de hablar así, le dijo: sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué linda esta lectura. Estamos en el capítulo 21. Esta es la forma como estamos reivindicando uno de los elementos esenciales en el seguimiento de Jesucristo. Nosotros sabemos que Jesús le había dicho, ¿verdad?, a Pedro y a los apóstoles que estaban en ese momento en la última cena, cuando ellos se avalentonan: nosotros lucharemos, moriremos por ti. Y justamente Jesús le dijo: Pedro, tranquilo, yo cola vende becerra, güey, porque acordate que antes de que el gallo cante 3 veces ya me vas a negar. Y tal cual, sabemos en esa historia que Pedro después le niega 3 veces. Este que es el jefe del grupo, este que está al frente, a quien lo han elegido verdaderamente para que lleve adelante la comunidad. Y bueno, aquí se nota de cierta manera la limitación del hombre. Muchas veces ñaña valentona lleva allá, eñande, ya ya potapea, ya ya pomoy, ya juveñande yara, ya lleva bautizago, etama, eñande ya. Pero al final de cuentas, en el momento exacto, no lo demostramos. Queridos amigos, tenemos que mirar un poco y tenemos que entender que la vida cristiana es muy sencilla en realidad, porque es fe y obras. Fe y obras, fe y obras, así de sencillo. O sea, la ñandena ya es shaino, ñandé, pepe daña ñanduno hina, que lo que decimos que creemos no se realiza, entonces quiere decir que falta algo. Son las dos muletas. La fe nos va a llevar sin falta a las obras, como dice después Santiago. Muéstrame tu fe sin obras, que yo te voy a mostrar mi fe por medio de mis obras, nos dice Santiago. Los dos son inseparables. Aquí no vamos nosotros a insistir solamente en la caridad, en el amor, o no vamos a insistir solamente en la fe. ¿Cuál es más importante? No, porque de por sí, queridos amigos, los dos elementos nos tienen que llevar a caminar. Son las muletas, son las dos piernas de la vida cristiana. Y entonces, aquí es la reivindicación en realidad en este capítulo 21. Nosotros sabemos por los estudios que este capítulo 21 la comunidad agregó posteriormente, después de un cierto tiempo, este capítulo 21 se agregó. ¿Por qué se agregó? Porque justamente aquí con estas preguntas que Jesús mismo le está haciendo ya después de su resurrección a Pedro, 3 veces también le pregunta, ¿se dan cuenta? Así como me has negado 3 veces, ahora 3 veces por no entender. Pero Pedro no se da cuenta, pero quiere saber si verdaderamente está convencido de esta misión tan importante que el Señor pone en sus manos. Jesús resucitado dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? ¿Me amas más que estos? Dego la tendo tainan, dego angalarañi moya ape, tenon debe lleva, tenon de gua. Andeico será el juve, andeico la será el juve, ajina con abitebe. Ciertamente que la respuesta viene enseguida. Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Qué lindo. Señor, tú sabes, Señor. Quiere decir que, oye, Yana, opera algo la importante es ahí con la fe, yo creo. Tú sabes. ¿Por qué? Y porque podemos ver. El Señor puede ver tus obras. Después, Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Solamente, queridos amigos, podemos apacentar, es decir, entregarnos a nuestra familia, entregarnos a nuestra iglesia como buenos sacerdotes, buenos pastores, solamente si amamos a Jesucristo. Y le volvió a decir por segunda vez: Simón, hijo de Juan. ¿Lo ves, imagina? A que vea, la segunda negación, ahora la segunda afirmación. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: Señor, sí, Señor, sabes que te quiero, la misma cosa. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. ¿Se dan cuenta, queridos amigos, el reafirmar el saber de
Taikoreñe en Bareina, pero la famosa, la fe de la gente. Yo tengo mucha fe. A ver, está socio. Pero andas ahí. La fe va mucho más allá, porque la fe quiere decir un adherirse para después poder obrar como cristiano auténtico a través de las obras. Apacienta mis ovejas, solo así podemos apacentar. Va ese picoñante a llevar ñañemoita delante de una familia, delante de nuestros hijos, si nosotros mismos, queridos amigos, no demostramos esta fe, si nosotros mismos no vivimos esta fe con nuestras obras. ¿Cuántos papás se plaguean, mamás se plaguean porque su hijo no se va a misa, porque su hijo ahora es un patotero, porque su hijo está en la droga, porque su hijo no hambre, cualquier cosa? Amoín delante de ejemplo, amoín delante de obra, pero ya sea, no, pero ya güerovía venían de Yara, y bueno, eres güerovía, todo lo que vos quieras, pero aquí, eres güerovía coave, amoín delante de obra, el arellapoa, ¿qué haces? ¿Cómo te comprometes con tu comunidad? Mira que nosotros nos educamos mucho más por aquello que vemos y que sentimos. Esa es la mejor educación, no simplemente lo que hablamos. La sheja eoico ave es simplemente, ¿verdad?, como un retintín que escuchamos. Puede ser que nos guste o no nos guste, pero después lo importante es que todo lo que estamos reflexionando y lo que la palabra de Dios nos dice, que nosotros después nos levantemos y digamos, bueno, Señor, ¿qué voy a hacer? Lo de Zaqueo. Resueltamente se puso de pie. Señor, si yo he estafado a tanto, le devolveré 4 veces más. Es decir, toda mi vida al servicio de mis hijos, al servicio de mi comunidad. Y lo tercero y último, ¿verdad? Le vuelve a preguntar. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntara. Le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Queridos amigos, el número 3 también es la perfección, significa, ¿verdad? Un Jesús que insiste, un Jesús que quiere, de cierta manera, entre comillas, estar seguro. Debió ser el Jucatuete. Y entonces aquí la respuesta más linda: tú, Señor, lo sabes todo. Es decir, tú, Señor, sabes no solamente lo que yo digo de palabra, sino que la misma intencionalidad de mi vida y de mis actos, como yo lo hago. Porque como dijimos en otra oportunidad, aquí no es porque yo soy el poderoso, sino que porque tengo esa intención desde mi limitación, desde mi poquedad. Sin embargo, Señor, te ofrezco todo. Tú sabes, tú lo sabes todo, Señor. Tú sabes quién soy yo. Aupea entonces amo y pende pobre y catuamo esa bella lleva. Añemoy en tus manos para apacentar a las ovejas como tú quieres, Señor. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos: anunciaremos tu reino, Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por nuestra Iglesia, para que esté abierta para recibir a todos y enseñar el camino de la vida cristiana, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por nuestras familias, para que se preocupen por la formación espiritual de sus hijos y aprendan a ser iglesia doméstica, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por todos nosotros, para que siempre estemos unidos en el compromiso de construir una sociedad más incluyente, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte Ortellado, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Dios Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan, por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad,
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Señor Dios, mira con bondad las ofrendas de tu pueblo y para que podamos presentarte un sacrificio agradable, haz que la venida del Espíritu Santo nos purifique de todo pecado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario que todas las criaturas en el cielo y en la tierra se unan en tu alabanza, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo tu Hijo, Señor del universo, el cual, habiendo entrado una vez para siempre en el santuario del cielo, ahora intercede por nosotros como mediador que asegura la perenne efusión del Espíritu. Pastor y obispo de nuestras almas, nos invita a la plegaria unánime a ejemplo de María y los apóstoles en la espera de un nuevo Pentecostés. Por este misterio de santificación y de amor, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene el nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene el nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él,
porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación. Mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu pañal de Yara o de Yara, Ele Ada, Angai para fluir, Ore por Yahu Belko. Jesucristo, tu pañal de Yara o de Yara, Ele Ada, Angai para fluir, Ore por Yahu Belko. Jesucristo, tu pañal de Yara o de Yara, Ele Ada, Angai para fluir, Ore por Yahu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual.
Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Cruz y cruz de amor, de tu cuerpo brota sangre y agua viva, va cayendo suavemente en mi interior. Te describo con asombro y me conmuevo, Cristo vivo. Dios está presente en mi pobre corazón. Dios está presente en mi pobre corazón. Oración final. Dios nuestro, que nos purificas y alimentas con estos sacramentos, concédenos por su eficacia alcanzar la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora nos dirigimos a nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Quiero caminar contigo.